Paisanas y paisanos, muy buenas noches tengan todos ustedes. Hoy, precisamente 12 de octubre, vamos a hacer unos breves comentarios sobre lo que se conmemora hoy en día, considerado como el descubrimiento de América, que todavía está en discusión, en debate, que es considerado como Día de la Raza. Yo, pues, opinaría que sería el día de la desgracia para los pueblos americanos, para los pueblos nativos de este continente. Hoy en día sigue el debate a nivel internacional, toda vez que han surgido por ahí dos personajes representantes de la ultraderecha española, como es Rodrigo Abascal y el otro José María Aznar, que están pidiendo, haciendo muchas exigencias al pueblo de México. Pero vamos a ver qué pasaba en el contexto histórico allá en Europa del siglo XV. Muy brevemente, vamos a hablar sobre el surgimiento del humanismo, que surgió allá en Florencia, Italia. El humanismo es una corriente filosófica que nace en Italia el siglo XV durante la época renacentista. Este movimiento se fundamenta en el valor de los seres humanos, dándole mayor importancia al pensamiento crítico y a lo racional, por encima de toda superstición o dogma. A través de ella se buscó la transmisión de los conocimientos que hacían del hombre un sujeto realmente humano y natural. El humanismo se caracterizó por tener libertad de pensar más allá de cualquier creencia. Fuerte amor a lo natural, se interesó por el desarrollo de la inteligencia que implicaba el ejercicio de la ciencia, análisis e interpretación. Esto, en términos generales, pasaba allá en Europa, principalmente en Italia del siglo XV. Hoy en día sigue dándose el debate a nivel internacional, un debate que empieza precisamente por allá en 1501, un debate que sostuvo el fraile humanista Bartolomé de las Casas con el filósofo escolástico medieval, con una cultura retrógrada, como lo fue Juan Ginés de Sepúlveda, y que hoy se reencarna en estos dirigentes de partidos ultraconservadores en España, como es el Partido Popular y el Partido Vox. ¿Qué pasaba en este caso hacia 1492 con el viaje de Cristóbal Colón, que los europeos andaban en busca de una nueva ruta que los llevara a las Indias, porque ya los europeos de esta época del siglo XV buscaban obtener más oro, más plata, más piedras preciosas, el marfil, además de las especies que ya eran condimentos muy indispensables para la Europa de esta época. Y como tuvieron problema los europeos allá con los turcos, que les cerraron el paso para llegar a las Indias, a la China, y que les cobraban más impuestos, prefirieron buscar una nueva ruta en donde los portugueses, pues sí, ellos llegaron, pero los españoles no. Entonces los españoles también intentaron buscar una nueva ruta que los llevaran a las Indias para seguir con este comercio lucrativo que ya tenían con anterioridad. ¿Qué pasaba en este siglo cuando los reyes católicos apoyan a Cristóbal Colón para que haga estos viajes en busca de las Indias y llegan sin darse cuenta
a un continente nuevo, a las islas, ¿cómo se llaman, Apolo? Las islas Cuba. ¿Del Caribe? Cuba, el Caribe, sin saber que habían llegado a tierras nuevas. Pero aunque los reyes católicos hicieron muchas recomendaciones, que lo que encontraran, de la gente que encontraran, los trataran bien humanamente, pues estos colonos no obedecieron, trataron mal. Desde luego que cuando Colón empieza a conocer a los aborígenes en estas tierras de Haití, pues luego vieron que eran gentes buenas, que eran gentes humanas, pero ellos buscaban la riqueza, el oro, la plata, no buscaban a seres humanos. Ante lo cual Bartolomé de las Casas criticó mucho la crueldad de Colón con los indios y afirmó en sus crónicas que contradecía el espíritu de benevolencia, dulzura y paz cristiana reclamados por los reyes católicos. Los monarcas exigían que se tratara bien a los indios, que enviaran mensajes a los caciques para reunirse con ellos y que les llevaran regalos a esos encuentros. Pero la misteriosa obsesión de Cristóbal Colón por ocultar sus orígenes, los reyes católicos como el propio Cristóbal Colón creyeron en 1492 haber llegado a una isla de Asia y no a un nuevo continente. No obstante, incluso en la incertidumbre, tuvieron claro que aquella oportunidad histórica debía guiarse por la evangelización y no por meros intereses económicos. Desde el principio, Isabel la Católica ordenó al navegante tratar a dichos indios muy bien y con cariño, pero no siempre se hizo caso a lo que se predicaba desde España. Colón escribió durante su primer viaje a los indios que encontró en una isla del Caribe, probablemente en las Bahamas, como un pueblo gentil y pacífico y de gran sencillez, a los que regaló gorritos rojos y abalorios de cristal que colgaron en sus cuellos a cambio de oro. No tardó mucho en buscar formas de obtener más oro y esclavizar a los lugareños. En su cuaderno de bitácora apuntó el mismo 12 de octubre de 1492, vio que los nativos aprendían muy rápido y debían ser buenos sirvientes. Al día siguiente presionó para que buscaran tesoros, pero estuvieron por la labor. En la tercera jornada notó directamente que con 50 hombres podría someter a todos ellos y obligarlos a hacer todo lo que desearan. Al intentar hacer un trueque, los indígenas les contestaron con arcos y flechas, de modo que produjo el primer enfrentamiento violento entre europeos y americanos del Nuevo Mundo. Tanto Cristóbal Colón como Hernán Cortés le mintieron a los reyes allá en España, que todo lo que ellos recibían de los aborígenes, de los nativos, les eran entregados muy de buena gana. Todo era mentira, porque los aborígenes defendieron lo suyo, y siempre hubo resistencia ante los europeos. Antes de explorar otras islas, los españoles escogieron algunos indios para que trabajaran a la fuerza a su servicio, como explica Kirsten Downey en su libro Isabel, la reina guerrera de España. En su avance, Colón no dejó de buscar nuevas formas de rentabilizar su descubrimiento, y en una isla bautizada como
La española estableció una fortaleza usando materiales de la nave Santa María encallada en aquella costa. En el asentamiento llamado la Navidad o Natividad quedaron varios europeos a la espera de que Cristóbal fuera y viniera de España. A principios de 1493, los españoles visitaron una última isla antes del regreso a casa, donde, para expresar sorpresa de todos, se toparon con la otra cara de los nativos. Al intentar hacer un trueque, los indígenas les contestaron con arcos y flechas, de modo que produjo el primer enfrentamiento violento entre europeos y americanos del Nuevo Mundo. Se trataba de los feroces caníbales, de cuyos peligros habían advertido los indios pacíficos de anteriores islas. De tal manera que los colonizadores venían, de acuerdo con los reyes católicos, venían a evangelizar, a enseñar el cristianismo, a enseñar el español, a enseñar las buenas costumbres que tenían ya los españoles. Sin embargo, los conquistadores se dedicaron a saquear, a robar, a matar, a maltratar, a esclavizar a los indígenas, y todo le mintieron a los reyes españoles, aunque hay que anotar también de que los reyes católicos no confiaron en Colón. Le mandaron a un espía, vamos a decirlo de esta manera, para que vinieran a comprobar si Colón cumplía con las recomendaciones que hacían los reyes católicos, en sus recomendaciones que vinieran a cristianizar, pero no hicieron eso. Le mandaron a Francisco de Bobadilla en 1500 para que se diera cuenta de los tratos que hacía Cristóbal Colón hacia los aborígenes. ¿Y qué pasó? Pues lo que pasaba era que el español Colón y sus soldados se dedicaron a maltratar a los nativos de estas tierras, a robarles, a masacrarlos, a llevar a cabo un sistema de pillaje. Por eso el debate hoy en día no se termina, y me llama mucho la atención en este periódico de ayer. De ayer, lunes 11 de octubre del 2021, dice: Vox, que es uno de los partidos más conservadores de España, retrógradas, franquistas, exige que México reivindique a Hernán Cortés el 12 de octubre. Óigame, pues ¿con qué autoridad este señor retrógrada viene a dar órdenes al gobierno o a los mexicanos de reivindicar a Hernán Cortés cuando fue un ladrón, un matón que mató a miles de indígenas allá en Cholula y en el Templo Mayor, y ahora quiere que nosotros, los mexicanos, reivindiquemos a Cortés? Yo digo al contrario, hay que descolonizar, hay que sacar a todo eso que huela, que sean símbolos españoles, hay que sacarlos, porque los españoles hoy en día siguen robando a las riquezas de México, como son las empresas Iberdrola y la Repsol, entre otras. Voy a leerles algunos párrafos de lo que dicen estos individuos. Dice en este periódico: el partido de extrema derecha Vox recuperó su discurso más ultra de cara al 12 de octubre, día que consideran es
la rememoración de las mayores glorias de hispanidad, y que para la mayoría de los países de América Latina es un día de luto y reflexión. Fiel a su ideario etnocéntrico, Vox insistió en que la conquista fue un acto de salvación de una tiranía, la mexica, que se caracterizaba por su antropofagia, la esclavitud, la prehistoria tecnológica y los sacrificios humanos. Y por aquí también Tony Cantó es dicen un actor español. La imagen que se obtiene es otra. Dice Tony Cantó, por ejemplo, se piensa que las civilizaciones precolombinas eran esclavistas, caníbales, que hacían sacrificios humanos masivos de más de 70,000 personas en una sola noche. Mentira, todo eso es una gran mentira. Pero agrega aquí, ahora vos que siempre ha mantenido este discurso etnocéntrico y que lo ha enarbolado de la mano de dirigentes del Partido Acción Nacional, fíjense nada más, Acción Nacional y el Partido Revolucionario Institucional, PRI, los cuales han llegado a afirmar que el indigenismo es el nuevo comunismo hoy en día. También se suma, no, esto ya no lo voy a leer. También aquí agrego esto. En la solicitud, Vox admite que la presencia española en América, sobre todo en su fase más temprana, no estuvo exenta de abusos, pero subraya que aquella campaña dio paso a una nueva sociedad sumada al resto del dominio de España, generó la hispanidad y transformó la historia del mundo. La monarquía hispana sacó a los pueblos precolombinos de la antropofagia, la esclavitud y los sacrificios humanos y la prehistoria tecnológica. Todo esto es mentira, porque en cuanto a ciencia, en cuanto a cultura, en cuanto a economía, en cuanto al comercio, en cuanto a astronomía, en cuanto a matemáticas, los pueblos mexicas y mayas estaban por encima de los conocimientos de la España del siglo XV. Conste que ya en aquel entonces ya los europeos vivían ya los albores del capitalismo, pero la España todavía seguía siendo pequeños reinos, todavía no salían de esos atrasos medievales y que a España la ponían en desventaja. Hoy en día estos individuos tratan de decir que España ya era un país muy avanzado. No, los países avanzados eran otros, que ya tenían un comercio amplio con los pueblos árabes, con los pueblos asiáticos. España vivía un atraso con respecto a Inglaterra, Alemania, Francia, Italia. Entonces, ¿por qué le vamos a hacer caso a estos señores que tienen el mismo discurso que Juan Ginés de Sepúlveda, aquel retrógrada filósofo escolástico? Quien lo venció fue Bartolomé de las Casas, porque él estaba más actualizado, y Bartolomé de las Casas fue el primer defensor de los derechos humanos no solamente de los mexicas, sino de todos los nativos de las Antillas y de América Latina. Por eso hoy en día yo digo, cuidado mexicanos, mexicanas, estemos al tanto de estas mentiras que dice Rodrigo Abascal y José María Aznar, que creen que México todavía seguimos siendo tontos, que los mexicanos todavía nos siguen saqueando, que creen que nuestro país sigue siendo un país de conquista de los abusos de estas empresas americanas. Seguiremos descolonizando a nuestro país, eso sí. Paisanas y paisanos, no podemos extendernos más porque el tiempo se termina y solamente les hago estos comentarios para que no caigamos en la trampa
de estos mentirosos ultraderechistas y franquistas, fascistas y nazistas de España, que están en alianza con los partidos conservadores de aquí, de México. Por su atención, muchas gracias. Nos veremos en otro próximo video, en otros comentarios sobre la cultura de nuestro continente, de nuestro país. Muchas gracias.